Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tenemos aquí a Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia sucedida en los Andes hace ya 50 años. Eh, ha salido el libro de Pablo Bierchi en el revés y la película que han sido eh, un reencuentro y quizás un testimonio eh, con otra perspectiva de lo que se escondió al otro lado de la vida, en esa cordillera. Bienvenido, Daniel, a De Cuatro Hojas, es un placer. Bueno, encantado de estar con ustedes. Bueno, como hablábamos, se me ocurrió de tantas entrevistas que tienes y en esta época donde la inmediatez es lo que maneja la gente joven, se me ocurrió ir a colegios que muy amablemente los profesores me cedieron, incluso estuve con los chicos en el Colegio Virgen Milagrosa, en Juan Carballeira de aquí de Huau, de Pontevedra, chicos de primero a cuarto de la ESO, lo que sería el liceo en Montevideo. Y bueno, ellos me plantearon una serie de preguntas y dudas bueno, coordinamos contigo que estaría bien saber lo que piensan estos chicos que con internet lo tienen todo. Y me sorprendió en estas preguntas cómo a ellos les importó el tiempo, el sentimiento de todo esto que te ha sucedido. Estuvieron 72 días en la cordillera, algo que para estos chicos, para ningún ser humano, pero sobre todo para estos chicos que la edad irá de 13 a 14, 15 años, es impensable, ¿no? Entonces, bueno, te diría la primera pregunta que me hace, bueno, que te hace a ti, Rodrigo Portela, que es de segundo de la ESO, que dice, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando se rompió el avión? Que nos moríamos todos. Digo, ese momento fue impresionante. Claro, me dice María Otero, de cuarto de la ESO, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar, ¿no? Y, y pienso que puede ir hilada con esta primera pregunta. Sí, el cambio radical de estar a las risas en un avión y en 10 segundos estar a 4.000 metros de altura en manga de camisa y nevando, digo, una cosa que no se nos pasaba, no entendíamos que nos había pasado en definitiva. Pero bueno, el shock del accidente en ese momento que el tiempo es relativo, ¿no? El tiempo es relativo, me refiero, son segundos que para ti Sí, ahora. sí, parecen horas. Gael Mayo, de primero de la ESO, te pregunta cuál fue el peor momento del accidente. Y bueno, fue el accidente y después esa primera noche, ¿no? Porque esa primera noche éramos 29 los que estábamos vivos y el fuselaje tenía asientos adentro y cuerpos y no entrábamos todos. Eso fue horrible pasar esa noche y pensábamos que nos íbamos a morir congelados, digo, ¿no? Además después, digo, me vine a enterar por qué, digo, yo le gritaba a mis primos, no sé, estás bien, no te duermas. Estábamos todos parados y estábamos uno al lado del otro y a mí me parecía que estaban a una distancia. El frío nos hace perder el sentido de ubicación. Y Eh, bueno, la Ya- noche esa fue horrible. Yago Fernández Portela, de tercero de la ESO, justo pregunta a continuación, traté de armar un poco las preguntas en orden cronológico, ¿no? Y dice, ¿cómo te sentiste sabiendo que no se podían dormir? Claro, la primera noche se tendrían que mantener despiertos para no No, congelar. pero además estábamos todos parados, digo, no había espacio. Claro. Estaban los heridos que estaban en el piso y los demás estábamos todos parados, uno al lado del otro y apretados entre nosotros. No, esa noche fue horrible, porque además no tuvimos tiempo de nada, digo, se nos vino la noche de golpe y cuando quisimos acordar estábamos ahí en el medio de la nada, muertos de frío. Eh, Alex Cobas, de segundo de la ESO,
te pregunta a qué comparar, qué tiene de comparación el frío que pasaste, porque dice que viendo la película nos podemos hacer una idea de lo duro que fue y si esto es comparable o no a algo, porque probablemente ustedes no sabían a qué grados de temperatura estaban, ¿no? En ese No, yo momento. me vine a enterar de la temperatura a la que estábamos cuando fabricábamos agua y de noche entraba la botella de agua y la ponía en la bandeja del avión y no sé, a la hora la agarraba para tomar un trago y estaba congelada. Digo, y ahí me di cuenta de que la temperatura era de más de 30 grados bajo cero porque la rapidez con que se congelaba esa agua era increíble. Y, y no sé, yo te diría que la mente en esos momentos prioriza otras cosas y no tanto el frío. Digo, yo sentí frío, digo, pero no el frío espantoso que tendría que sentir. Digo, yo que en acá en Montevideo siento frío por cualquier cosa. Digo, hoy nomás que está lloviendo y está feo, digo, acá estoy en manga de camisa, pero si salgo afuera me muero de frío. Y allá, y bueno, ahora deben de haber 20 grados, o sea que una temperatura agradable. Pero no, la mente te desvía a no sentir dolores, a no sentir frío, a no sentir nada, digo, inclusive no sentir hambre. Prioriza, ¿no? Sí. Eh, Ainhoa Blanco de primero de la ESO y Adela Méndez de cuarto dicen, ¿estás satisfecho con la película? ¿Cuál de las películas es más fiel a la realidad del accidente? Bueno, no, una sola película es fiel esta última, las demás eran cuentos chinos. Esta película, a mí cuando la veo me hace sentir en el avión de vuelta, digo, y creo que la gente que la ve va a sentir lo que sentimos nosotros, se va a dar cuenta de las situaciones en que estábamos, se va a dar cuenta de lo que era la montaña, digo, porque cuando hablan de la montaña piensan en una montañita, pero no, vean ese monstruo que son la cordillera de los Andes, y que nosotros estamos en el medio de eso, creo que esa película, la película lo muestra muy bien, digo, lo hace ver todo, inclusive También, nuestros sentimientos. ¿sí? Creo que esta película es perfecta. Claro, porque ellos hablan, deben de haber buscado en internet la película Viven, Sí, que la es película la Viven es un... primera, y bueno, hay muchos libros. Mirá, yo de Uruguay, cuando me vine hace 20 años para España, tenía este de Parrado, y lo tenía guardado por ahí, porque el de Viven lo leí en casa de mis abuelos y por ahí quedó, y hay un montón de libros, incluso el tuyo, que Regreso a la montaña, una guía de supervivencia espiritual, escrito por ti. Me habías comentado que ese libro volverá a salir, ¿no, Daniel? Tu libro, tu Sí, experiencia. lo que pasa es que Sudamericana perdió los derechos de la Sociedad de la Nieve, que se los ganó Planeta, porque se hicieron los vivos acá en Argentina. Y entonces, no sé, digo, a mí se agotó el libro y que el mes que viene, que el año que viene, y estamos así le dije, bueno, en el 22 se van a cumplir 50 años y quiero que el libro esté. Y ahí empezaron que no, pues, le podías hacer algunos cambios y que le dije, no, pero vamos a hacer una edición y después pensamos si hacemos una edición nueva, distinta, diferente. Y bueno, y no lo editaron. Te lo Y, pregunto. bueno, y la verdad es que a mí me dio un poco de pereza también ponerme a trabajar porque la gente de Planeta me ofreció para publicarlo con ellos, pero tenía que cambiar algunas cosas y me dio un poco de pereza, porque además todo este lío no me podía concentrar tranquilo. Puede No, ser que, fue un impacto para la sociedad 50 años después, eh, que no se lo esperaban, ¿no? Creo que no, a este nivel, no, nosotros esperábamos que iba a haber una ola con esta película, pero vino un tsunami, digo, porque es impresionante, porque no es acá en Sudamérica o en Europa, es en Asia, es en todo el mundo. Y fíjate, yo tengo un Instagram que lo abrí para mirar y de curioso nomás, pero puse solamente la foto de una montaña.
Y cuando empezó este tema, tenía, no sé si 300 seguidores. Y ahora tengo 14.500, me parece. Sí, Y, está y bien. no sé, digo, me siguen, no sé qué siguen, no siguen nada, digo, porque no tengo Bueno, nada, no te escribo, diré no. que hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho, cuando les comenté que te iba a hacer esta charla, y que me han dicho, qué bien escuchar a Daniel, me encanta escucharlo, tan sencillo, tan humilde, que bueno, que eso también es un regalo para cada uno de vosotros, ¿no? Que han recorrido la vida No, y cargando. por eso te decía que esto para nosotros, para todos, digo, incluyendo a Bierzi y a J. Bayona, pensamos que esto iba a ser una muy buena película, que iba a tener casi. Pero nunca pensamos que iba a generar esta ola, y sobre todo en la gente joven, digo, porque la mayoría de la gente que nos escribe, que nos llama y bueno, estos que me siguen en Instagram y Sí, en TikTok y demás, son toda gente te diría, entre 14, 15 años y menos de 30. Es mira, un... cuando tuve la charla con estos chicos que te mandé las fotos y el gracias de ellos y tal, eh, te puedo decir que eran dos clases de adolescentes y que se portaron genial, estuvieron atentos, preguntaban, se interesaban, porque llevé los dos libros que tienen fotos diferentes y realmente fue un placer estar con ellos y sentirlos que tienen la curiosidad, pero no la morbosidad, la curiosidad de cómo pasó esto y están vivos, qué haría yo, ¿no? Ellos como No, chicos. no, pero aparte, digo, creo que esta película les generó una esperanza que la habían perdido, digo, que estaban medio... y vieron esta película y dijeron, si estos tipos que tenían casi la edad nuestra pudieron, ¿cómo no voy a poder yo? Claro. Mira, Ainhoa Blanco y Gael Mayo preguntan, ¿cómo te sentiste cuando os diste cuenta de que no tenían nada de comer? ¿Cuándo se acabó la comida? Es que nunca hubo comida. El tema es, Quería había que unas te los contaras tablitas de tú. chocolate que comíamos un cuadradito y era un cuadradito de chocolate y una chupadita de pasta de diente de postre. Eso no era comida, no era nada. Eso se Era lo que acabó había en las el recetas, ¿no? segundo día, no quedaba más nada. Mario Díaz, de cuarto de la ESO, dice, ¿cómo enfocó y sobrellevó usted su vida desde aquella tragedia? Cuando volví, el resto de mi vida, El resto de tu vida, y porque después vienen otras preguntas. bueno, digo, yo no creo nos haya cambiado la manera de ser y demás el accidente. A mí, por lo menos, creo que no me cambió. Lo que me dio fue una fortaleza de no tenerle miedo a la muerte, de saber que se puede, de luchar hasta el final y de no bajar los brazos. Digo, me dio el equipo ese que armamos, digo, de que todos juntos podemos y bueno, y así me fue en la vida, digo, así lo hice. Yo siempre que me tiene algún emprendimiento nuevo, digo, si yo armo un equipo como el que teníamos en la montaña, me llevo el mundo por delante. Claro. Es decir, me sirvió la experiencia y bueno, y porque además todos tenemos cordilleras y después que nos van viniendo las otras cordilleras de la vida, sabemos cómo atacarlas, cómo enfrentarlas. Uxía Torres do Campo, de tercero, dice, ¿cree usted que otras personas hubieran sobrevivido tantos días como usted en las mismas condiciones? Sí, claro que sí, digo, ¿qué diferencia tenía yo con cualquier otra persona? Digo, nosotros no sabíamos lo que era, pues digo, bueno, acá en Uruguay las montañas no existen Sí, y no sabíamos lo que era nieve, no sabíamos lo que era altura, no sabíamos, desconocíamos todo el territorio y sin en cambio lo vivimos. Digo, creo que no importa evidentemente resulta más fácil armar un equipo y conseguir un liderazgo y demás cuando digo, hay digamos, proveníamos la mayoría de un mismo colegio, digo,
Entonces ya había un cierto conocimiento, digo, creo que hubiera sido mucho más difícil esto en un avión de línea, donde nadie se conoce, pero bueno, Esos habría que fueron probar. los planteamientos que me hacían. Si el avión fuera de línea y no se conocen, probablemente no hubiera habido tanta complicidad, ese grupo No, es tan que no grande de sé, la porque sociedad. digo, cuando uno se está enfrentado a la muerte todo el tiempo, desaparecen una cantidad de cosas. Y de repente, digo, en un avión de línea también eh, hubiera aparecido alguien que hubiera dicho vamos a hacer esto y los demás hubieran seguido atrás y se hubiera armado un equipo y claro, no hubiera sido tan fácil. Capaz que era, digo, fácil entre comillas, ¿no? Pero hubiera llevado más trabajo, pero yo no descarto que podía haberse dado. Quizás las condiciones físicas de ustedes al ser deportistas ayudó también, ¿no? Bueno, el deporte mío en ese momento era fumar y caminar. Yo a esa altura ya hacía años que no jugaba rugby y no hacía ningún deporte. Digo, los mayores, Eras el sí, mejor de todos. evidentemente, justamente por eso, porque era un equipo de rugby que iba en el avión, que dentro del equipo de rugby elegimos los que iban a ser los expedicionarios, digo, porque tenían que tener un buen estado físico, ¿no? Ninguno de nosotros, los más grandes, hubiéramos podido hacerlo. Eso éramos conscientes de ese tema. Pero necesitábamos las dos cosas, ¿no? El estado, muy buen estado físico y una mente muy firme. Julia Davila, de primero de la ESO, y voy a ensamblarla con Miguel Iglesias, también de primero de la ESO, que dicen, ¿cuánto tiempo estuviste para desenterrar a todos en la primera avalancha? ¿Fue muy difícil sobrevivir a las avalanchas? ¿Cómo lo hiciste? No, fueron 3 días y 3 noches que estuvimos encerrados ahí adentro y bueno, y nos llevó como una semana a sacar toda la nieve que había dentro. Que esa nieve se transforma en hielo y bueno, y hubo que sacar todo para afuera sí, nos llevó, diría que cerca de una semana ese trabajo. Pero bueno, ahí decíamos, no hay mal que por bien no venga, porque hasta ese momento era el fuselaje estaba arriba y entonces teníamos que tapar la parte de atrás por el viento y todo lo demás y a partir de la luz quedamos a nivel de abajo, a nivel del piso. Entonces teníamos como un iglú ahí que era mucho más calentito, entre comillas. Leo Carballo, de primero de la ESO, y Iago Fernández Portela, preguntan, ¿qué es lo primero que sentiste al escuchar que no los iban a rescatar y el mundo te abandona? Junto con Manuel Pérez, de primero, que pregunta, ¿qué hiciste cuando escucharon que os daban por perdido? Un poco es eso del abandono, ellos lo sintieron y, y sí que me parece importante, ¿no? Sentir que estos que viven... No, para mí esa noticia fue digo, nosotros ya estábamos convencidos, si hay un accidente, ya tenía yo los planos de los pilotos y sabíamos el ancho de la cordillera, digo que en un helicóptero en media hora podían estar arriba nuestro, y si nos habían visto de ese mismo día tenían que haber vuelto y no volvió nadie, ese avión tendría que haber dado una vuelta, pero bueno, siempre te queda esa duda de, bueno, sí, pero van a venir mañana. Cuando pasaron 3 días y no habían venido, y después Adolfo, mi primo, sale en esa pequeña expedición y se alejan unos 300, 400 metros del avión, y cuando vuelve me dice, mirá, desde ahí el avión no se ve. Dije, bueno, entonces a 1000 y pico de metros era imposible. Y, y entonces ya estábamos convencidos, pero había una cantidad que no estaban convencidos hasta no tener una noticia. Y bueno, y justo aparece esa radio, escuchamos esa noticia y para mí ahí hay un quiebre. Hasta el día 10 éramos un grupo de gente que estábamos esperando que nos fueran a buscar. Y a partir del día 10 cuando escuchamos la noticia, pasamos a tener que formar, digo, dependíamos de nosotros, ya no dependíamos del mundo exterior y bueno, teníamos que buscar la manera de salvarnos. Y eso fue lo que nos hizo pelearla y armar todo lo que armamos para salir. Julia Dávila, de primero de la ESO, te pregunta, ¿cómo pudieron ir andando tanto tiempo estando tan débiles
y con tanto peso a cuestas, en el momento que deciden hacer la expedición, ¿no? Bueno, no, los expedicionarios estaban entrenados y tenían un tratamiento especial y justamente por eso, ¿no? Porque iban a tener que hacer un desgaste muy grande y todos habíamos perdido una cantidad de peso muy grande y bueno, y ellos después en la caminata perdieron mucho más. Pero habíamos calculado que eran 10 días, lo que duraba la comida que llevaban y lo que le iba a durar el físico a ellos. Y justo el día 10 es cuando se encuentra con el arquero. Así que fueron, en eso fue Sí, acertado, tuvimos. aprendieron a manejar Y bueno, bien. se dio la coincidencia además que ese arriero pasaba por ahí y lo vieron, porque si no lo hubieran visto, hubieran seguido ahí, no sé cómo hubiera seguido la historia esta, ¿no? María Otero de cuarto de la ESO pregunta cómo conseguisteis mantener la esperanza y no rendiros, junto con Héctor Novo Blanco, que dicen que se basaba la confianza de que os ibas a salvar. Bueno, el tema que me enseñó la montaña y que es muy importante es que no se puede vivir sin esperanza. El día que perdés la esperanza, te morís. Y bueno, y cuando veíamos que alguno estaba medio bajoneado, nos arrimábamos y le dábamos para arriba. Y lo otro es en la confianza que es lo otro que decían ahí en la pregunta, en eso se basaba el equipo nuestro, en la confianza de que el otro iba a hacer lo mejor, la mejor tarea del mundo y no había que estar atrás de ellos mirando si lo hizo, si no lo hizo, cómo lo hizo. Digo, sabíamos que todos sabían que tenían que hacerlo bien porque todos dependíamos de todos. Ahí no se hubiera podido salvar ningún grupo ni nadie solo, todos dependíamos de todos y eso lo teníamos clarísimo. Pablo Domínguez de cuarto de la ESO te pregunta, ¿cómo afectó esa experiencia a vuestras creencias religiosas? ¿Se reforzaron o se perdieron? Bueno, no, sí, éramos todos, proveníamos habíamos sido un colegio católico, familias católicas, pero cuando estábamos ahí, evidentemente rezábamos el rosario y eso nos daba, esa fe religiosa era la que nos aumentaba la esperanza, pero cuando pasaban las cosas como la luz y ese tipo de cosas, ahí nos enojábamos y yo creo que la relación mía, mía y de la mayoría con la relación con la religión cambió, digo, nosotros antes, yo soy católico, pero no soy practicante. Te voy a hacer un cuento, digo, yo daba clases cuando daba clases en la Facultad de Agronomía y en una escuela agrícola que era de los padres salesianos, la Escuela Agrícola de Jackson, y el director de la escuela, un sacerdote, un día me pregunta, ¿cuánto hace que no te confesás? Y yo me quedo mirándolo y le digo, uff, hace muchísimo. Y me dice, ¿no querés que te confiese? Y le contesté, y digo, ¿para qué me vas a confesar si yo tengo línea directa con el jefe? Y se empezó a reír y me dijo, sí, tenés razón. Digo, esa es la relación que tengo yo con la iglesia. Digo, conseguí como una línea directa, que no tengo intermediarios. Ainhoa Blanco de primero de la ESO dice, el apoyo de los amigos era lo que te hacía sentir mejor. En tu caso, también tenías tus primos, ¿no? Sí, tenía mis dos primos, éramos además una familia muy unida, o sea que, digo, fue una ventaja comparativa, ser de los mayores y además éramos tres primos. Cuando uno se caía, los otros lo levantaban, entonces, digo, dábamos la imagen de que éramos indestructibles, pero no era así, éramos igual que todos. Marina de la Torre de primero te pregunta, ¿quién fue la primera persona que echaste de menos estando en la montaña? No, no había una primera persona, era todo, era familia, digo, que en definitiva, la familia, mi novia, digo, esa era la zanahoria que teníamos, digo, porque nosotros estábamos vivos y ellos estaban pensando que estábamos muertos y estaban todos llorando por nosotros, teníamos que volver a decirles, no, estamos vivos. Digo,
la historia esta es una historia de amor también, de amor a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y por ellos peleamos. Estaba pensando, cuando me decís ellos, claro, los que quedaron en Uruguay, los familiares, los amigos, las novias, que los dieron por muertos, también en algún momento de la película o, o una película que también se ve hacia otro lado, estaría interesante, me refiero, que lo que vimos en la película o en el Sí, lo libro, que pasa que el testimonio de yo vosotros. creo que esto va a salir, va a terminar en una serie de Netflix porque en 1 hora y 20 no No se se puede puede. contar. No se puede, digo, hay una cantidad de tomas de San Fernando y que se hicieron, inclusive de acá de Montevideo también, que no entraron. ¿Presenciaste alguna de las tomas, Daniel? Sí, estuve en toda la parte de la salida de los helicópteros, que fue ahí en Minas, en las sierras de Minas, que ahí lo armaron como los Maitenes, el aeropuerto de Carrasco, en Carrasco, digo, todo lo que se hizo acá en Uruguay estuve sin. Después Ah, el hospital de San Fernando también fue acá, sí. digo, todo eso se hizo acá. Héctor Novo Blanco de tercero, Laura Iglesias de primero y Miguel Rosas Quiroga de cuarto te preguntan, ¿cómo sentiste al ver, cómo te sentiste al ver los helicópteros que los recogieron? Cuando visteis que los iban a recoger, ¿cómo te sentiste? ¿Fuiste uno de No, los primeros en subir? ¿Qué fue lo que les dieron de comer cuando bajó uno de los rescatistas con vosotros? no, ahí no había posibilidad de que nos dieran de comer porque además tenían que sacar, digo, pero los helicópteros los estábamos esperando, yo tenía la radio, estaba escuchando la noticia, sabía que venían, o sea que lo único que no sabíamos que era que no se iban a poder posar, sino que nos tenían que levantar en el aire porque se enterraban en la nieve, fueron en la peor hora de la mayor, porque no sabían exactamente el lugar, ellos se dieron, cuando salieron con Parrado que era el que los iba a guiar, porque estaban convencidos que ahí no podíamos haber estado. Y entonces pensaban que estábamos mucho más cerca. Y cuando se dieron cuenta a dónde teníamos que ir, a dónde estábamos, ahí se les complicó. Inclusive el rescate de ese primer día en el que yo salí fue horrible. Digo, el piloto del helicóptero mío, lo digo siempre, digo, era una persona que había, de los pilotos de helicópteros que habían tenido más rescates en la montaña y nunca había tenido uno como este. Digo, este fue el que estuvo al borde de morirse y bueno, fue horrible. La salida fue espantosa. Bueno, ahí en la peli no parece tan espantosa la salida, porque No, lo lógicamente que pasa es que ahí juntaron todo también, digo, porque no se podían hacer en 2 días y a 2 lugares diferentes. Digo, pero la subida de la montaña de los helicópteros con nosotros adentro temblaban y les faltaba oxígeno y se tiraban y nos cruzábamos y no, fue horrible eso. Y por eso es que habían armado el campamento en los Maitenes, de ahí iban a sacar un grupo y después iban a volver a hacer otro viaje para sacar al resto. Y los pilotos de los 2 helicópteros dijeron, no, en estas condiciones no podemos ir ahí de nuevo, vamos a ir mañana temprano, y ahí lo sacamos tranquilos. Y fue lo que hicieron. El por segundo eso se día quedaron una salieron. noche más. Por eso se quedaron una noche más. Sí, sí. Gael Mayo de primero, Tania Novo y Carlota de la Torre te preguntan, una vez rescatado, ¿qué fue lo primero que hicisteis? Cuando llegaste con vuestros familiares, ¿os llevaste alguna sorpresa que no esperabas? ¿Cómo te sentiste al volver a casa? No, no, inclusive yo fui el primero en volver. Yo me vine solo, porque toda mi familia, éramos 3 primos y entonces la probabilidad de que los 3 estuviéramos vivos era muy baja y hasta no tener la confirmación, y la confirmación la dieron desde el helicóptero ese que iba yo, que me pasaron a mí la lista y me dijeron, estos son los que están allá arriba, y le dije que sí, y después se da vuelta el piloto y me dice, en este momento de tu casa se están enterando que estás vivo. Y bueno, como yo escuchaba la radio, me llamaron de Radio El Espectador al hospital
Y hablé y dije, bueno, quiero hablar con mi familia, y ahí hablé con ellos y me dijeron, mañana salimos todos para Chile. Y dije, no, me parece absurdo, venirse todos ustedes para acá cuando yo estoy bien y me puedo ir para Montevideo. Y bueno, y ahí fue cuando resolví volverme y juntarme con todos. Y bueno, el resto de la pregunta, cuando llegué a mi casa estaba todo igual que cuando me iba ahí. Me estaban esperando. Con la torta de fresas Exacto. que te guardó tu mamá congelada en el freezer, ¿no? Eh, Aisha Álvarez Márquez de Tercero te pregunta, después de estar 73 días en los Andes, has tenido un proceso de adaptación al regresar a tu día a día en Uruguay. La primera noche que pasas, luego de pasar frío, hambre, sed, poder bañarte y dormir en una cama caliente, ¿cómo fue esa primera noche? ¿La dormiste de un tirón? Sí, ¿Tuviste sí, la primera noche en el pesadilla? hospital, digo, era la primera noche en una cama y la primera noche que podíamos dormir 8 horas seguidas y no de a 12 a 3 horas y despertarnos. Digo, fue sí, un proceso, pero digo, yo evidentemente estaba acostumbrado a dormir 3 4 horas por noche, entonces cuando llegué a Montevideo lo mismo, me despertaba a las 5 de la mañana y ya no me volvía a dormir más, me levantaba pero tal, enseguida agarré el ritmo anterior. Laura Iglesias te pregunta, cuando fuiste al hospital, ¿dijiste que comiste carne humana o lo negaste? No, no, ya lo sabían ellos, cuando llegamos ahí ellos estaban enterados de eso. Em, Marina Torre, Héctor Novo Blanco preguntan, ¿te da miedo montar en avión o que alguien de tus seres queridos lo haga? ¿Has vuelto a coger un avión? No, no, considero el avión el medio de transporte más seguro del mundo. Prefiero viajar en avión y no en un ómnibus o en un auto manejado por otro. Digo, en el avión me siento mucho más seguro. No, no tengo ningún miedo. Digo, reconozco que en mi primer viaje largo, que fue a Estados Unidos en el año 74, 2 años del accidente, tenía mis dudas de si no me iba a venir algo en el vuelo, pero no, volé perfectamente y no tuve ningún problema. Y después tuve una cantidad de experiencias con aviones de accidente, cosas que me pasaron bueno, pero Ah, a todo el mundo, a Carlota de todos la... les digo, Perdón, ¿eh? perdón, dime, dime. No, no, que a todo el mundo le digo que el avión digo, evidentemente cuando un avión se cae no pasa lo que nos pasó a nosotros, se mueren todos, pero ¿cuántos aviones se caen? Claro, ¿Y cuántos aviones están volando? Millones de aviones están volando en este momento y no se cae ninguno. En cambio, accidentes hay uno cada 5 segundos. claro. Ómnibus que se caen por barrancos y choques de frente en las carreteras. Me pregunta Marina de la Torre, hay una pregunta que la voy a dar por descontada, porque Pablo Pereira pregunta si sigues, si después del accidente seguiste jugando al rugby. No, no, no jugaba antes y Jugabas al rugby, dijiste al principio. no, Y, no. Ya cuando volví, me recibí de agrónomo, me casé y me fui a trabajar. y Marina de la Torre me pregunta, ¿hay alguna anécdota divertida en ese tiempo que estuviste en la montaña? Y sí, hay muchísimas, pero para nosotros de repente son divertidas, digo, porque también teníamos que tener un poco de humor para levantar el espíritu, digo, las bromas que nos hacíamos y demás. Pero sí, hay cosas divertidas. Nos reíamos con Javier Metol, que se tropezaba y se caía y apostábamos a ver cuándo se va a caer. Y después nos enteramos que también ella hacía el loco y se tiraba al piso para que nosotros nos riéramos. Digo, yo qué sé, eran estupideces de chiquilines. Carlota de la Torre te pregunta si has vuelto al lugar del accidente. No, no volví nunca más. ¿Volverías? No, 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 no voy a volver nunca más. Cuando salí en el helicóptero y miré para abajo, sentí una sensación muy rara, digo, de que me estaba salvando, me estaba yendo, pero por otro lado estaba dejando eso, pero sabía que ahí no iba a volver más. No, no, yo en la montaña pasé lo peor de mi vida, pero también lo mejor de mi vida en el estado espiritual que logré ahí en esa montaña. Y entonces volver para mí sí, es como que vaya al cementerio central digo, no, digo, están las tumbas de mis amigos y todo lo demás, y digo, no tengo la verdad,
no me atrae el hecho. Y sé que ese estado espiritual que logré en la montaña no lo voy a volver a lograr en una ida y salida de ahí. Entonces resolví que no iba a ir nunca más. Es más, la primera excursión que se hizo de los sobrevivientes fue en el año 95 y yo la organicé con Ray Harley. Y hasta el último día estaba llamando gente y convenciéndolos para que fueran, sabiendo que yo no iba a ir. Y el día antes les dije, bien, no voy. Y la última pregunta que me hacen, que te hacen los chicos, es Yago Fernández Blanco, que es una pregunta, dice así, mira, ¿qué consejo le darías a esa gente con problemas de estrés y nervios que piensan que no son capaces y tiran la toalla? Mira, yo no soy un especialista, y lo digo siempre, digo, yo cuento qué me pasó y qué hice. Y entonces el que me escucha dice, lo así, pero yo no puedo ser un especialista consejero, decir, tú tienes que hacer esto y haciendo esto te va a ir mejor. Yo creo que simplemente es contar mi experiencia, decir lo que me pasó y si me preguntan les contestaré todas las preguntas, pero no puedo dar un consejo, decirles, mira, tenés que hacer esto y con esto te vas a salvar, con esto te vas a sentir mejor. Yo hice eso y me pasó esto. Y bueno, tomalo. Daniel, es un placer hablar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras, tus recuerdos compartidos, y ellos estarán deseosos de ver tus respuestas, que, bueno, ya te digo Bueno, que unas conversaciones muy interesantes con ellos. ahora en mayo seguro voy a estar en Madrid y lo más probable es que también tenga que ir a Barcelona, o sea que voy a andar por España, me parece. A ver si nos vemos entonces. Haré todo Sí, lo posible por acercarme a saludarte. perfecto. Daniel, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes.